Sean todos y todas bienvenidos a una edición más, nuestra séptima edición del Congreso Nacional de Auditoría Interna de Venezuela. Digamos que la máxima cita de la profesión de auditoría interna en Venezuela. Sean todos y todos bienvenidos. El día de hoy damos inicio a nuestra serie de webinars que culminarán el día viernes con la presencia o con la sesión presencial de gala, llamémoslo así, en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Así que esperamos verlos a todos allí. No obstante, como un aperitivo, estos días, lunes, martes, miércoles y jueves, tendremos una serie de interesantísimos webinars encargados de ponentes y profesionales internacionales de primer nivel. Antes de empezar, unas palabras de bienvenida de parte de nuestra presidenta del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, Yanini Rodríguez, por favor. Gracias, Dimas. Bueno, gracias a todos los que están acá presentes. Gracias, Fabián, por abrir nuestro Congreso Nacional de Auditoría Interna a IDEAF, que como colaborador nos ha prestado el apoyo para toda la logística de los webinars. A ti, Dimas, por esta extraordinaria coordinación, una vez más desde la Vicepresidencia de Formación y Desarrollo del Instituto de Auditores Internos, Ayola Vanegas, por todo el apoyo que nos brinda durante todo el año desde la gerencia operativa del Instituto, Iglesia Yago, quien además nos brinda ser parte de la moderación de los webinars, pero nos trae estos ponentes tan maravillosos que vienen de esos networking, ¿no? Que vamos haciendo en Latinoamérica, como hoy tenemos acá a Fabián y a Ofelia Ramírez junto con IDEAF, eh, que además de ser uno de nuestros miembros, será también parte de la moderación. Y ahí nos vemos unidos el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, ISACA, donde le tiene ahí doble rol, y también IDEAF, que es el Instituto de Auditores Forenses, ¿no? De Auditoría Forense. Pero además quiero agradecerle a todos nuestros patrocinantes, colaboradores, a todos los que se inscribieron. Quiero decirles que hemos llegado a la meta. Tenemos 400 personas registradas y un poquito más en el Congreso este año. Eso nos llena de orgullo porque quiere decir que nuevamente los auditores internos en Venezuela se están dando cita a este importante Congreso. Ya es nuestro séptimo año. Se dice fácil, pero realmente toda nuestra logística, ¿no? Es realmente interesante, lo hacemos con cariño desde el voluntariado del instituto y bueno, a toda nuestra junta directiva y a todos nuestros patrocinantes. Aquellos que se conectaron temprano con nosotros, bueno, vivieron los trasbastidores. Inclusive alguien me comentaba que hasta vio los cambios de vestuario. Bueno, qué bueno. Quiere decir que nos vestimos de gala y logramos que estos escenarios sean los mejores posibles para esta fiesta de la auditoría interna en Venezuela. Gracias Fabián, gracias Dimas y espero que disfruten este webinar de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Janini. No te preocupes que hemos visto, a raíz de la pandemia, hemos visto otro tipo de cosas, ¿no? Niños interrumpiendo entrevistados, etcétera, etcétera, pero tranquila. Bueno, nada, seguimos con este mismo espíritu tan alegre que nos convoca a raíz del Congreso. Quiero presentar brevemente a Ofelia, que va a estar junto conmigo moderando esta serie de webinars. Ofelia es abogado, gerente de auditoría de Estado, auditor forense, doctorando en gerencia y en contabilidad, docente e investigadora. Y además es presidente del Instituto de Auditores Forenses de Venezuela, IDEAF. Y por supuesto, IDEAF, un colaborador del instituto y que además ha prestado la casa, este espacio virtual en el cual estamos conectándonos. Bienvenida, Ofelia. Caramba, Dimas, buenas tardes, encantada, súper contenta de compartir con tu persona, con el Instituto de Auditores Internos.
con Jenini y todo el equipo de ustedes, por supuesto, con a Lady que nos está ayudando a moderar esto. Dimas, ¿cómo no sentirme feliz de compartir contigo? Ser el responsable del área de formación y desarrollo del Instituto de Auditores Internos de Venezuela. Además, tienes una amplia experiencia, tienes más de 25 años aprendiendo y enseñándonos a hacer auditoría y entiendo que un rol muy importante en área de seguros. Muchas gracias por el día de hoy, por este webinar que vamos a compartir, en el que vamos a hablar sobre auditor IA con agentes, automatización inteligente para el auditor de futuro. ¿Qué te parece, Dimas? Correcto, muchísimas gracias, Ofelia, gracias. Gracias por la presentación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a Fabián. Veamos un poquito de la trayectoria profesional de Fabián. Fabián Magíster, Fabián Alberto Cárdenas Varela. Él es consultor, auditor e instructor internacional, socio, fundador y visionario de Novasec SA SAS. Con más de 24 años de trayectoria, está especializado en la gestión de riesgos, continuidad de negocios y seguridad de información. Ha trabajado como consultor líder en sectores como gobiernos, servicios financieros, oil and gas, energía y defensa. Su prestigio internacional se refuerza como conferencista en eventos de alto impacto como ISACA Latin CAX, Jornada Internacional de Seguridad Informática, entre otros importantes eventos en la región. Él es poseedor de certificaciones internacionales en seguridad de información, en continuidad de negocios, Scrum Project Product Owner, Certified Negotiation Expert Professional, entre otras certificaciones. Entonces, bueno, no lo vamos a demorar más. Nuevamente darte las gracias, Fabián, por tu compañía, por abrir este séptimo Congreso Nacional de Auditoría Interna. Las cámaras y el micrófono son todas tuyas, Fabián, adelante. Muchas gracias, Dimas, y a todos por esta cordial invitación, a todos los presentes por conectarse y acompañarnos para compartir entre colegas un tema muy, muy interesante y verlo totalmente en lo que es la práctica, que es la auditoría utilizando soluciones de inteligencia artificial. Vamos a concentrarnos básicamente en mostrar implementaciones reales, es decir, casos de uso a través de los cuales, con nuestro conocimiento en gestión de auditoría, de riesgos, podemos entregar soluciones reales para soportar nuestra profesión y generar valor a las organizaciones con las cuales colaboramos. La agenda tiene el objetivo, las soluciones que vamos a ver con inteligencia artificial, los casos de uso que vamos a verlos en vivo, unas conclusiones y unos minutos para desarrollar algunas preguntas y respuestas de los diferentes asistentes. El objetivo de la presentación es presentar el potencial transformador de la inteligencia artificial, porque finalmente nos impulsa como personas a hacer las cosas mejor, con mayor productividad, utilizar la automatización en casos reales de aplicación en gobierno, riesgo, cumplimiento y auditoría. Algo que siempre converso con mis colegas es que entre más conocemos una tecnología, también podemos aprovechar y experimentar para conocer también de mejor manera cómo auditarla. Entonces tenemos que estar mirando cuáles son esos habilitadores de la inteligencia artificial para mirar cómo funcionan, cuáles son los casos reales que se pueden implementar, cuáles son de pronto los riesgos que podría uno tener en cuenta en esas implementaciones, qué tipo de aseguramientos hay que tener en cuenta y de esa manera podemos identificar los riesgos del uso de la inteligencia artificial, así como también los habilitadores y beneficios y valores que nos generan. Vamos a iniciar con lo que son el conjunto de soluciones que hoy en día más se están utilizando a nivel de inteligencia artificial. La primera es la que la mayoría hemos utilizado desde un inicio, desde el boom de todo lo que son los modelos
extensos de lenguaje, todo lo que conocemos como los GPTs, ChatGPT, Gemini, Cloud, todos estos modelos que permiten a través de un prompt ingresar una solicitud y el LLM me responde con una solicitud que yo haya realizado, de realizar una tarea, de entregarme una información, lo que básicamente hacemos con LLMs, como les digo, como ChatGPT u otros. Hay otra forma de utilizarlos que es a través del procesamiento multimodal, que ya significa ingresar la solicitud a través del prompt y colocar un archivo, una data, con la cual va a trabajar el LLM. Estos son las implementaciones o los usos que la mayoría de nosotros hacemos en el día a día de la inteligencia artificial. Ahora, tenemos un uso mucho más especializado, que incluso pienso que va a ser como el uso más corporativo al final de la inteligencia artificial, que es tener aplicaciones con inteligencia artificial embebida, es decir, los aplicativos corporativos que tenemos como un ERP, un CRM, un sistema de gestión de procesos, las mismas herramientas de auditoría, de gestión de riesgos u otras, van a tener inmersas capacidades de inteligencia artificial. Y lo que nos ocupa principalmente hoy, que es hacia donde se está dando el mayor crecimiento y casos de uso corporativos, es la implementación de agentes. Básicamente, un agente de inteligencia artificial es una funcionalidad que permite, a través del uso de los modelos de lenguaje, realizar unas actividades utilizando servicios y conexiones con otros agentes o con aplicaciones del negocio. Entonces, un agente es un concepto mucho más amplio que lo podemos ver como una funcionalidad que utiliza componentes de inteligencia artificial, pero también utiliza servicios o conexiones con aplicaciones para finalmente entregar un resultado sobre un objetivo que le hayamos solicitado cumplir. Básicamente nos vamos a concentrar en el uso de estos agentes más algo importante que es la automatización de flujos de trabajo. Esto no es algo nuevo. Uno puede realizar automatización con RPA, puede utilizar automatización con herramientas para generar flujos de trabajo de procesos o procedimientos. Lo interesante acá es que algunas herramientas de automatización de flujos de trabajo ya permiten dentro de estos componentes incluir, sean LLMs o incluir agentes, para que la inteligencia artificial esté en algún punto del proceso o del procedimiento realizando algunas de estas tareas de manera automática. Y obviamente se ha visto como la posibilidad de la inteligencia artificial de inspeccionar y generar código fuente ha sido exitosa en buena parte para poder hacer mucho más ágil la generación de aplicaciones y de funcionalidades basadas en codificación. Hay muchas más aplicaciones, obviamente, de la inteligencia artificial. Yo traigo sobre las que más podrían estarse implementando casos de gestión de riesgos y de auditoría, y son las que vamos a mostrar básicamente acá. Antes de iniciar con los casos de uso, quiero que tengamos en cuenta algo importante, y es que, de acuerdo a un estudio del MIT, en el momento son muy pocas las organizaciones que han tenido casos de uso que sean finalmente casos de éxito, que generen un valor esperado por la organización. Por lo tanto, hay temas que son más de gobierno de la inteligencia artificial de los cuales hay que ocuparse, también de temas comportamentales y de una cultura de la innovación, así como con cualquier otra tecnología. Por lo tanto, algunas recomendaciones para que estas implementaciones, estos casos de uso que comenzamos a diseñar y implementar tengan la mayor probabilidad de éxito, lo primero es colocarse en modo emprendimiento, en modo startup, como si fuéramos una compañía nueva. Si tengamos 30 años, 40 años, 10 años, tenemos que tener la mentalidad en que vamos a experimentar con esta nueva tecnología, que no tenemos nada
ya probado ni nada establecido. De hecho, estos casos de uso de auditoría son los que menos encontramos literatura, porque finalmente los que esperan estos desarrolladores de LLMs, de inteligencia artificial, es que los casos de uso los creemos los usuarios. Ellos no nos van a decir qué prueba automatizada voy a apoyar con inteligencia artificial o cómo utilizo la inteligencia artificial para analizar datos de auditoría. Aquí es donde digo que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, por el contrario, nos va a habilitar unas oportunidades únicas de aprovechar la experiencia que tenemos como auditores o gestores de riesgo para hacer mejor las preguntas adecuadas, para tener una creatividad única que me permita pensar en un caso de uso de una actividad de auditoría en donde la inteligencia artificial se le pueda sacar provecho. Es allí donde debemos mezclar la experiencia como auditores, como conocedores del negocio y comenzar a mirar qué puedo hacer con la inteligencia artificial, qué sirve, qué funciona bien y qué no funciona bien. No todo con la AI funciona bien. Por lo tanto, es experimentar. Si tenemos una compañía que va a invertir $1 en inteligencia artificial y dice que eso tiene que tener un retorno inmediato y que tiene que ser a la fija la inversión, no está en modo emprendimiento. Aquí hay que experimentar y comenzar a tener victorias tempranas sobre los casos de uso que realmente podamos integrar a la organización. Obviamente tener juicio y ética, continuar con ello, porque es un valor que tenemos los auditores para poder establecer qué funciona bien, cuándo utilizarlo, no confiarnos en los resultados, sino revisarlos y mantener la calidad y la debida diligencia sobre esos resultados que arroja la inteligencia artificial. Por lo tanto, los valores corporativos se mantienen acá, no se desdibujan, ¿no? La creatividad, ponerla al 110%. Continúa la alineación estratégica. No tiene sentido implementar un caso de uso que no está alineado con lo que busca la organización, con lo que se persigue a nivel de objetivos de unidades o los objetivos estratégicos. Por lo tanto, no inventar un caso de uso porque sí, sino que realmente esté alineado con lo que la organización pretende producir, con los nuevos productos o servicios, con los objetivos de incluso de aumento de productividad o ahorro de tiempos en tareas, etcétera. El liderazgo, esto parte de que sean los gerentes también y la alta dirección quien utilice la inteligencia artificial también y haga el patrocinio de ello. Tiene que haber una colaboración, por ejemplo, los casos de uso que vamos a ver, que nos va a ocupar la mayoría de la presentación requieren de ese juicio del auditor, de esa creatividad para crear los casos de uso, pero también de los colaboradores de otras áreas como tecnología u otros que nos van a ayudar a implementarlos. No necesariamente nosotros tenemos que terminar implementando esto y haciéndonos expertos en todas las soluciones o herramientas. Saber qué hacen y con base en eso construimos en conjunto. Tiene que haber un gobierno de la inteligencia artificial, todo lo que son los roles, responsabilidades, autoridades, políticas, restricciones con respecto al uso de la IA y tener mucha empatía. Perdonar las derrotas que haya, si alguien en algún momento pensó que un caso de uso iba a funcionar y no funcionó, no hay problema. Las personas que tienen cierto temor, los auditores que tienen cierto temor en implementar la inteligencia artificial, tener empatía con ellos, darles a conocer poco a poco cómo pueden ir utilizándolo, teniendo la confianza en los resultados que van bien, en el uso de la inteligencia artificial como un habilitador y no como algo que reemplaza a personas en la organización. Eso hasta ahora no es la realidad, a pesar de que hay mucha prensa sobre ello. Se ha visto que lo que más está dando casos de uso es acompañarse de la inteligencia artificial para hacer mucho más cosas. Imagínense que no solamente vamos a poder probar sobre una muestra, sino sobre todo la información. Ese tipo de cosas se pueden hacer con la AI. Que los ciclos de auditoría tengan mayor alcance, eso nos los habilita, que podamos tener bases de conocimiento donde tengamos experiencia de nuestros seniors y líderes de auditoría y que pueda ser utilizada esa experiencia o esa información por parte de los más o los menos experimentados, los juniors, etcétera, como asistentes que puedan utilizar.
Entonces, y muchas tareas operativas que se puede encargar la inteligencia artificial. Entonces, no nos vamos a encargar acá en esta conferencia de riesgos, solamente de habilitadores que obviamente hay que utilizar de manera adecuada. Esto que estamos viendo acá es un diagrama de una automatización con inteligencia artificial. No se preocupen que acá les voy a traducir todo esto. E inicié con uno de los más complejos, para que todo de ahí en adelante nos parezca muy fácil. Esto es diseñado en un software que se llama NIN o N8N, que a veces en español le decimos así, que es una herramienta de automatización de flujos de trabajo. Y cada uno de estos elementos son nodos que realizan alguna tarea. Lo interesante de este tipo de soluciones, porque vamos a ver varias, les voy a mencionar varias, eh, es que permiten ya incluir la inteligencia artificial, estos robots que aparecen aquí, a los cuales se le puede encomendar una labor. Entonces, esta prueba automatizada se refiere a que en este punto, espero que estén viendo bien en pantalla la parte que estoy señalando. Aquí ingreso un sitio web. Este nodo extrae los datos del sitio web. Una parte extrae las cabeceras, que es como una configuración que traen los sitios web en la parte inicial. Y acá extrae el resto de código de la página web. ¿Ok? Y se la entrega a este agente para que analice esas cabeceras y diga si están bien configuradas. Y este camino de por acá abajito le entrega a esta gente el resto del código para que mire si tiene vulnerabilidades de seguridad informática o de ciberseguridad. Luego se unen estos datos acá, se procesan esos datos, es decir, se organizan, se convierten en una página HTML bien bonita, organizada, y se envía automáticamente a un correo electrónico. Entonces, imagínense que esto sería toda una prueba automatizada en donde simplemente ingresando una página web, una dirección de un sitio web, me llega al correo electrónico posibles vulnerabilidades que tiene ese sitio web. ¿En dónde hacemos esto? En este aplicativo. Es N8N. Ahorita vamos a ver uno que se llama Make. Ahorita les voy a dar referencias de otros. Y en este caso, abrimos este flujo que previamente uno lo diseña, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es ingresar esta URL y se ejecuta el flujo. Entonces, aquí lo que hacemos es ejecutar el workflow. Aquí me pide la página que quiero evaluar. Voy a tomar una página que conozco, es un dominio que yo tengo, para no evaluar la de nadie por ahí. Y aquí vemos que el ciclo se ejecuta. Ya leyó la página, extrajo los datos del código y aquí está haciendo la auditoría de vulnerabilidades. Ahora, ¿qué hay aquí en esta parte de el flujo? Aquí este agente está utilizando la inteligencia artificial, que es este nodo que ven aquí, OpenAI, que es el chat GPT que nosotros normalmente utilizamos, pero aquí no le estamos colocando un prompt o una entrada, sino que internamente, y ahorita les muestro, esta agente que está aquí, que estoy señalando acá, el que está operando ahora mismo, tiene una instrucción y le dice a, a ChatGPT, como un experto, auditor de ciberseguridad, revisa si este código tiene vulnerabilidades o malas prácticas de desarrollo y genera los resultados de cuáles serían esas vulnerabilidades. Por ejemplo, esta parte de abajo ya entregó el resultado acá. Ahora se está ejecutando el nodo de acá arriba, en donde envió las cabeceras, las extrajo, y acá este agente, esta parte, tiene una instrucción que ahorita les muestro esa instrucción cómo se ve. Es básicamente un prompt
en donde le está diciendo revisa esta cabecera para saber cuáles de ellas tienen algún problema de configuración. ¿Qué es lo interesante? Que estos LLMs, en este caso estamos utilizando OpenAI ChatGPT, le envío ese prompt internamente en este nodo para que haga esa tarea. Y ahorita la va a entregar aquí. Combina los resultados, los convierte en HTML y envía el reporte vía correo electrónico. Ahora, la idea no es aprender acá cómo construir estos flujos, porque seguramente vamos a tener unos compañeros en la parte de tecnología o similar, lo podemos hacer porque realmente no es complejo, porque esto se llama no code, es decir, no necesito codificar para poder crear estos flujos y simplemente darles unas instrucciones y ya uno verá qué casos de uso quiere implementar, algunos muy sencillos, otros de mayor complejidad. En todo caso, lo importante como auditores es que este tipo de cosas ya se pueden hacer. Fíjense que aquí terminó, se ejecutó el flujo y me dijo que el flujo se ejecutó de manera exitosa, lo cual quiere decir que ahorita va a estar llegando por correo electrónico el informe de vulnerabilidades. Una prueba totalmente automatizada. Ahora fíjense que hay aquí. Yo le doy clic acá, en esta parte de la gente. Simplemente este nodo lo que dice, ok, pídele a la gente pídele a la gente qué es lo que quieres. Entonces dice, eres un experto de élite en seguridad web, especializado en configuraciones seguras. En esta tarea analizará los encabezados que tiene la página y mira todos los encabezados y saca cuáles son los hallazgos de malas configuraciones que hay ahí. Eso es en resumen lo que aparece. Revisa seguridad en las cookies, seguridad de contenido y para cada hallazgo proporciona una descripción de cuál es la mala configuración que se tiene ahí, ¿sí? Las implicaciones de seguridad y si no encuentras problemas, indica que no se encontraron problemas en la cabecera que miraste y usa un formato que sea adecuado. Y aquí le dice uno, y aquí están los encabezados. ¿De dónde vienen los encabezados? Del nodo anterior. Es decir, este es el que entrega los encabezados. Y eso casi que aparece esa variable automáticamente. Lo mismo sucede con este, que tendrá una instrucción. Esa parte que sacamos, mire cuáles son las vulnerabilidades de ciberseguridad que hay ahí, ¿vale? Yo quiero que miremos todas las posibilidades que hay. En vez de ser algo técnico como inspeccionar una página web, yo podría estar inspeccionando aquí unos asientos de diario. Podría estar inspeccionando acá un- una muestra de logs, una muestra de registros de algún sistema. Y ya pediría como auditor lo que quiero que revise. De hecho, ahorita vamos a ver otros ejemplos donde hay revisiones específicas de otros temas. Al final, lo que vamos a tener es la posibilidad de recibir vía correo electrónico ese reporte y directamente lo va a poder recibir el área que le compete para que de una vez vaya revisando cuáles son los retos que tiene. Por ejemplo, aquí dice Web Security Audit. Entonces aquí aparece eh, Audit Report, el sitio que se miró, qué temas están bien en verde, qué temas están mal, posibles warnings, temas que revisó, qué temas van bien, qué temas hay por mejorar. Aquí obviamente no hay vulnerabilidades críticas, que no es un sitio inseguro. Información adicional y qué recomendaciones me da. Entonces, esto me llega automáticamente al sistema con base en lo que hay ejecutado acá. Conclusión, antes de pasar al otro caso, tenemos componentes que realizan actividades y en algún momento el agente puede recibir la entrada, solicitarle una tarea y entregar el resultado de esa tarea a cualquier otro nodo. Ahora, ¿qué nodos pueden aparecer aquí? Acá yo puedo tener, por ejemplo,
CRMs, puedo tener ERPs, puedo tener, por ejemplo, un SAP, puedo tener un Soho CRM, puedo tener una herramienta de Helpdesk, de las que utilizamos. Puedo haber comunicado a esta gente con otro. Herramientas de auditoría. Hay muchas herramientas que puedo utilizar en el flujo y que puedo colocar incluso acá. ¿Qué son estos elementos que hay aquí? Cuando yo utilizo esta gente de manera completa, aquí puedo agregar una herramienta, una tool, como lo llaman estas herramientas de automatización. Entonces ya yo busco acá el software que necesito y lo conecto y pido que quiero, si quiero crear un ticket automáticamente porque encontré una vulnerabilidad, etcétera. Entonces, al final, como les decía, un agente termina siendo una funcionalidad que utilizando la inteligencia artificial recibe una entrada, tiene unas instrucciones para cumplir un objetivo y puede utilizar unas herramientas para hacer algo con base en resultados el resultado que finalmente el agente arrojó o entregar ese resultado a algún otro nodo. Aquí también puede tener memoria, en caso de que esto fuera un chatbot, le puedo colocar memoria para que lo que yo charlo con él se mantenga en el tiempo y tenga contexto. Ese es uno de los casos que les quería mostrar. Y aquí la pregunta es, ¿qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, auditar, como les decía, código fuente, auditar archivos de configuración, auditar algún estándar, incluso de un documento, porque estos flujos pueden leer documentos. Entonces no habría ningún problema en leer un documento y entregárselo a la inteligencia artificial y pedirle que haga algo. Ahora, lo interesante es que todo esto se ejecuta detrás de bambalinas. Ya no necesito que los usuarios estén allí escribiendo en ChatGPT y que de pronto haya problemas de confidencialidad o que cada quien haga las peticiones como quiere, sino que ya podría tener un flujo de estos corriendo de manera estándar, publicándolo como un servicio en la organización, porque incluso esta parte de la URL la puedo publicar en una página web donde simplemente dice ingrese la URL y el correo donde quiere recibir la, la información y le llegará a ese auditor. Entonces ya tendría una prueba automatizada. Bueno, vamos a ir con el siguiente caso de uso. Este es uno que personalmente me interesaba mucho probar porque se habla mucho de riesgos emergentes. Tanto los gestores de riesgos como los auditores estamos buscando ver cuáles riesgos que no tenemos hoy en día ni siquiera identificados podrían ser materializados y afectar a la organización de un momento para otro sin darnos cuenta, sin advertirlos. Entonces los riesgos emergentes son muy importantes. Tanto gestores de riesgos como auditores deberíamos estar interesados en no solamente auditar los controles, que lo estamos haciendo bien, hacer la auditoría basada en riesgos de los que la organización hoy en día tiene identificados o que incluso se están materializando, sino ver más allá y con base en el contexto de la organización ver qué riesgos emergentes podrían haber. Entonces, este caso de uso, esta es otra solución similar a la anterior, es decir, es un software de automatización de flujos. Este se llama Make y lo mismo, tiene unos nodos. Por ejemplo, este primer nodo que está acá, lo que hace es leer un archivo de algo que se llama un RSS. De pronto ya no nos acordamos qué es eso. Ese es un archivo de noticias. Normalmente todos los periódicos, la prensa, tiene archivos RSS, donde lo mismo que uno ve en el periódico digital, en la página de las noticias, lo mismo aparece en estos archivos, pero de una forma que lo pueda leer fácilmente una aplicación. Entonces, en este caso, coloco una página donde está el RCS, es decir, una dirección web en donde está ese RCS de una noticia que normalmente las dividen por noticia económica, financiera, política, etcétera. Luego, este nodo convierte esa información, la extrae, me la pasa a texto este nodo y se lo envío. En este caso, el LLM, que es OpenAI, utilicé acá. Y luego
le pido aquí en este nodo de que con base en cada una de las noticias que lea de ese archivo de noticias, revise, lea la noticia, la analice y me genere al menos dos riesgos emergentes, es decir, riesgos que con base en el contenido de la noticia, analizándolo, podrían afectar a mi organización. Ahorita les muestro un poquito el prompt que está aquí en este componente, en donde dice, soy una organización del sector financiero, lee la noticia, analízala y si me aplica, crea un registro en un Excel, en este caso es un Google Sheets, una hoja de cálculo de Google, se podría hacer un Excel, existe el nodo de Excel también, y por cada noticia que leas, crea un registro en esta hoja de cálculo en donde me digas cuáles son los dos riesgos emergentes de cada noticia, cuáles son los factores, las causas de ese riesgo, por qué me aplica a mí, y con base en eso podemos estar lanzando este flujo automáticamente para que lea un RCS o diferentes RCS y con base en eso podamos estar al tanto de las noticias cómo me afectan. Aquí estamos haciendo en cuestión de segundos o minutos, unos cuantos minutos, todo ese análisis. Acá me metí al diario El País, en donde, por ejemplo, hay noticias económicas y aquí dice, estos son los RCS para recibir el archivo de noticias, lo puedas leer ya con tu aplicativo y aquí le digo copiar enlace. Voy a tomar las noticias económicas. ¿Y qué hago acá? Le doy clic a este nodo, ingreso el archivo de noticias y lo guardo. Y acá le digo que comience a leer ese archivo de noticias. Ya le di clic a correr el flujo. Entonces fíjense que aquí llegó la primera noticia y lo que está haciendo, en este caso ChatGPT, es analizando toda la noticia, viendo cómo eso aplicaría a mi organización y generando cada uno de esos riesgos emergentes. Le pedí dos riesgos emergentes y que me lo guardara en este archivo de RSS. Entonces lo que vamos a estar viendo es que este archivo se va a comenzar a llenar poco a poco. Ahorita está vacío. Y por cada análisis que haga y resultado que encuentre, aquí por ejemplo ya apareció una, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, riesgo número uno, desinformación y ataques reputacionales por contenido audiovisual viralizado. Causas de democratización del lenguaje audiovisual en escuelas, talleres, etcétera. Riesgo número dos, desalineación con valores generacionales. ESG, inclusión, salud mental que afecte al talento y a talento y negocio. Las causas, narrativas juveniles, etcétera. Él comienza a analizar cuáles son los posibles riesgos, ya uno tiene que revisar, ¿no? Si esto aplica, uno dice, no, esto realmente no me aplica mucho. Entonces aquí dice, por ejemplo, la empresa española que revoluciona la producción de biogás. Entonces, por ejemplo, aquí me dice riesgo de desempeño tecnológico en proyectos de biogás de nueva generación, ¿sí? Aquí riesgo regulatorio ligado a nanomateriales y elegibilidad ESG. Ahorita que está todo lo de ESG de moda, no puedo decir, uy, esto me pega a mí, ¿sí? En caso de que yo tenga, no sé, inversores en este segmento, en este mercado, etcétera. Entonces, aquí la automatización me podría haber enviado esto por correo, me podría haber creado un documento con esto. En este caso, yo le dije que me creara una entrada por cada uno de estos acá, ¿sí? Entonces, la idea es poder trabajar esto. Yo tengo la idea que copié de pronto el que no era economía, sino más bien el de ciencia. Pero no importa, aquí básicamente lo importante es que aquí se cumple con todo este ciclo que al final termina tomando como unos 4 minutos y me ahorra todo ese tiempo de lectura, de análisis, de toda esa información. Fíjense que aquí hay noticias políticas que yo puedo decir, bueno, ¿y cómo me afecta eso? Y aquí el sistema te lo puede decir con la justificación de por qué y cuáles son las consecuencias también. Aquí está dividido cada riesgo. Si lo ven acá, les voy a mostrar.
Aparece el riesgo emergente, aparecen las causas, aparecen las consecuencias, que fue lo que yo le pedí. Le podía haber pedido otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso de uso de identificación de riesgos emergentes y aquí les voy a mostrar que básicamente en cada uno de estos componentes, o por lo menos en el componente más interesante para nosotros acá, que es el componente de inteligencia artificial, lo que hay es un prompt. Y ese prompt lo que dice es, cada una de las noticias, analízalas y saca esos riesgos con ese esquema. Vamos a detenerlo ahí y ahorita les muestro cuáles son cuál es como ese prompt que estamos trabajando ahí. Fíjense que aquí continúo. Aquí aparece un riesgo emergente reputacional por transparencia y escrutinio, resiliencia operativa y concentración en terceros durante el hipercrecimiento. Si yo tengo una relación, por ejemplo, con esta empresa, me dice que este es un riesgo. Y la reforma de viviendas carísimas y con plazos disparatados. Esto está interesante desde el punto de vista financiero. Dice ejecución y sobrecostes en financiación de reformas y en hipotecas ligadas a obras. ¿Qué pasa si yo tengo unos servicios o productos de crédito? Aquí me explica todo. Incumplimiento en financiación, etcétera. Bueno, esto es básicamente lo que me genera este caso de uso, que es bien, bien interesante. Aquí lo detuve, él puede seguir ahí. Y fíjense que al final lo que le estoy diciendo, mira, usa ChatGPT, en este caso el modelo GPT-5, que es el último, aquí hay otros modelos. Normalmente esto se hace así, sin código. Hay que configurar una API de ChatGPT, que eso lo puede hacer nuestros amigos técnicos. Y luego, y aquí le digo, mira, con base en el texto, ¿cuál texto? El texto que viene de aquí, del nodo anterior donde se saca el texto de la noticia, genera dos riesgos emergentes con sus casos y consecuencias para una empresa del sector financiero. Asegúrate de dar una respuesta con cada solicitud y de no dejarla vacía. Y esto es lo que aparece allí en ese nodo. Continuemos porque ya estamos un poquito alcanzados de tiempo. Los otros casos son más sencillos. Este, por ejemplo, es un caso en donde podemos utilizar una funcionalidad para análisis y visualización de datos, utilizando la funcionalidad de ChatGPT que se llama agente de ChatGPT. Es una funcionalidad que salió apenas en el primer semestre de este año. De hecho, salió más o menos en junio, a finales, y en donde yo le puedo colocar un trabajo a ChatGPT modo agente, que puede ser un trabajo complejo, y él finalmente y de manera autónoma utiliza todos sus recursos y herramientas disponibles para lograr ese resultado. En este caso, yo lo que le pido a este agente, entonces ustedes ingresan a ChatGPT y acá le pido que como experto en auditoría y análisis de datos y con base en los datos del archivo, crea una aplicación. Le estoy pidiendo que cree una página web que tenga un dashboard gráfico 100% interactivo que muestre la información más relevante de todos los hallazgos que tengo en el archivo y que puede identificar tendencias, riesgos, oportunidades, muestre un top 20 de los hallazgos más críticos y muestre al menos 12 gráficos que muestre las anomalías o información relevante de esos hallazgos. Ahora, ese archivo de hallazgos es un archivo que no son obviamente datos de ninguna compañía ni nada. De hecho, creé esa muestra también con inteligencia artificial. Entonces, fíjense que son hallazgos muy similares a lo que uno podría estar manejando. El hallazgo con un nombre, con una descripción. Acá aparece el hallazgo con un tipo, si es auditoría interna, revisoría fiscal, auditoría certificación, hallazgo de la superintendencia, fecha de inicio, fecha de fin del hallazgo, responsable, proceso, sede. Aquí es como si fuera una compañía latinoamericana con presencia en varios países. Las acciones, la justificación, el estado del hallazgo, algunos están terminados, otros no, ¿cierto?
controles afectados. Hay diferentes controles acá de diferentes prácticas, diferentes normas. Y la norma afectada acá, SOTS o cualquiera, ¿no? Acá, ¿cuántos hay? Unos 2.500 hallazgos, más o menos. Y lo que le voy a dar es este archivo. ¿Recuerdan cuando les decía que existe la posibilidad de trabajar en modo multimodal? Significa que coloco esto en modo agente y adicionalmente cargo el archivo con el cual quiero que trabaje ChatGPT en modo agente. Este modo agente está disponible cuando uno tiene la licencia o la suscripción corporativa, que es lo que yo recomiendo. Nunca hagan uso de herramientas gratis. Todas estas herramientas que yo utilizo son pagas, ¿no? Ya en un ambiente corporativo. Entonces acá le voy a dar esta instrucción, trabaje con estos datos en modo agente. Entonces en este caso ya no se trata solamente de un prompt que me va a responder algo, sino que él va a analizar los datos, va a abrir una sesión virtual donde va a comenzar a trabajar todo lo que tiene que trabajar. Tiene que analizar el archivo, tiene que tener el contexto de qué es lo que va a encontrar en esa información, analizarla, ver los valores. Después en algún momento van a ver que en esta pantalla él va a comenzar a codificar, es decir, a crear la página web que me entrega ese dashboard que le pedí. Y ahí comienza a entender toda la información, a normalizarla, a estructurarla. Él mismo comienza a pensar cuáles serían los gráficos más interesantes de acuerdo a los datos que analizó. Y ahí comienza a construir la aplicación interactiva. Espero que estén viendo bien. Y ahí está trabajando en modo agente. Yo ahí no le estoy diciendo más nada. Él de manera autónoma ya está trabajando. Miren que ya organizó los datos, etcétera, las muestras. Y ahí siguió trabajando. Y ahí va a diseñar la aplicación interactiva con las herramientas que él tiene disponibles para ello. Recuerdan que cuando le mostré el gráfico, hay unas herramientas que utiliza, ¿sí? El agente. Acá todo está sucediendo dentro de ChatGPT en ese modo. Mientras que eso termina, porque siempre se demora un ratico, les muestro algunos resultados que estuve previamente y ahorita volvemos a mirar qué nos arroja en esta ocasión. Por ejemplo, este es un dashboard interactivo de esos 2.000 hallazgos. Él generó esta que le pareció importante ver por estado, ver por cada uno de los procesos, ver por la fuente del hallazgo, ver por cada uno de los países, ver en dónde hay más pico de hallazgos, ver por cada tipo de hallazgo o la relación de los tipos de hallazgos y cuáles son financieros, seguridad, cuáles están abiertos, cerrados en los diferentes estados, por país, aquí incluso por mapa, acá por cada una de las normas. Y aquí me muestran los más críticos. Los críticos son los que más días abiertos llevan, ¿sí? Entonces fíjense que aquí están los más críticos en este caso. Y acá le puedo dar, por ejemplo, clic, le damos clic a Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Aquí abajito se me muestran todos los de Venezuela. Esa es la parte interactiva que le pedí. Esta página, este aplicativo, por llamarlo así, lo generó todo el agente. Por aquí sigue trabajando y ahí va a demorar un ratico. Otro ejemplito aquí rápido. Este se lo pedí que tuviera como más, fuera más profesional, con los títulos, una descripción, y fíjense que salió incluso mucho más bonito que el anterior. Entonces uno tiene que mirar qué funciona, qué prompt te funciona mejor para darle la instrucción de mejor manera. Y fíjense que en cuestión, seguramente eso demorará ahí unos 3 minutos más, en cuestión de pocos minutos sobre una información, yo voy a tener un enriquecimiento del análisis y de la manera como muestro esa información y la consolido. Ya para ir cerrando, les quiero mostrar este que sería un caso, obviamente de menor complejidad que construir un flujo. Estos dos últimos son más prácticos y más cercanos
a lo que podemos estar haciendo en el día a día. En este caso, de pronto, algunos de ustedes ya conocen esta herramienta que es Notebook LM, que es de Google, que permite que uno pueda cargar información que pueden ser archivos, PDFs, pueden ser videos, por ejemplo. Se lo carga a este, si se puede llamar, asistente. Y este asistente ya puede crear contenido, te puede crear un podcast de toda esta información que le cargaste, te puede crear un mapa mental, te puede crear un test de preguntas, con preguntas para calificar, te puede analizar la información, hacer una presentación, hacer unas flashcards de la información que uno haya colocado acá. ¿Qué implementación realicé para poder ver de una manera práctica cómo podría ser el uso? Lo que hice fue cargar tres fuentes bien importantes. Una, el repositorio de riesgos de inteligencia artificial del MIT, que es un repositorio que sacó hace como 2 años el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde cogió todos los riesgos y los sigue actualizando que hay relacionados con la inteligencia artificial en sus diferentes categorías, taxonomías, etcétera. Es una fuente libre y muy importante. Como auditores también nos sirve muchísimo. Tomé el marco de auditoría de inteligencia artificial de nuestro Instituto de Auditores Internos. Los que no conocen todavía esta documentación también está disponible. Y la norma, o más bien la guía del NIST para gestión de riesgo de inteligencia artificial. Entonces, fíjense que este conocimiento es bien importante para, por ejemplo, crear un asesor o asistente que me responda a diferentes preguntas. De hecho, él aquí me dice, mira, yo tengo estas fuentes y te puedo hablar de auditoría de IA, te puedo hablar de gestión de riesgos de inteligencia artificial y te puedo hablar de diferentes dominios, etcétera. Y acá yo puedo cargar o seguir cargando aquí las fuentes. Él automáticamente indexa, por decirlo de alguna manera, todo. Y luego ya yo le puedo comenzar a hacer preguntas a esto como si fuera un chatbot. Yo puedo comenzar a escribir acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo se compara y contrasta la taxonomía de riesgo para guiar la auditoría? O yo podría haberle preguntado acá, dame las principales taxonomías, etcétera, etcétera, y él me comienza a responder. Aquí también, estos botones que aparecen acá es para que me dé un resumen de audio, un resumen de video, me genere un informe, me genere un podcast, etcétera. Miren que aquí ya me dice a continuación la comparación y me da los diferentes tipos de taxonomías, que hay taxonomía causal, de dominio, etcétera, etcétera, y me da toda la información. Por ejemplo, dentro de un equipo auditor, esto podría ser una excelente base de conocimiento de las buenas prácticas que para de pronto algunos de nosotros todavía no las conocemos al 100% y mira, voy a auditar un control de tal tipo. ¿Qué tipo de riesgos podría auditar allí? Te lo va a responder. Es bien interesante. Y fíjense que acá yo puedo tener la creación de un podcast o una, o por ejemplo de una, Hoy nos sumergimos en o de una presentación, ¿no? Creciente importancia y preocupa. Por ejemplo, aquí creo una presentación total. De pronto no están escuchando el audio, pero esto viene con audio y todo, y te hace un resumen de N minutos con esto, ¿no? Entonces es bien interesante y es una forma clave para utilizarlo. El último caso de uso, aunque no lo voy a mostrar al 100%, y ya para terminar, tiene que ver con formar ya un agente, pero mucho más especializado y de hecho de uso interno, porque por ejemplo este tipo de herramientas como NEM, yo las puedo instalar en mis premisas, es decir, en mi centro de datos. Yo puedo, porque tiene un código que se puede utilizar e instalar sin tenerlo utilizando en la nube. Si quiero todavía tener algo mucho más privado, con menos riesgo, aquí, por ejemplo, lo que hace es cargar el archivo, es ver como por dentro algo similar a lo que vimos en Notebook LM. Entonces aquí cargo los archivos en una carpeta que en este caso es un drive,
él baja los archivos acá, inserta los documentos en este modelo, que es el modelo o estructura de datos que mejor entiende la inteligencia artificial, que es un modelo de embedding, y luego él recupera los documentos cada vez que yo le haga una pregunta. Aquí lo que hice fue dejar escuchando un chat y cada vez que uno le ingresa una pregunta en el chat, se ejecuta esta automatización. El agente utiliza ChatGPT para analizar la pregunta y utiliza los datos cargados para utilizar ese conocimiento y mantiene una memoria conversacional. Este tipo de cosas se pueden hacer. La idea era mirar el conjunto de posibilidades que hay para este tipo de automatizaciones que ya uno la ve un poquito ya más real, eh, y una forma de crear en conjunto, ¿no? Yo digo que esto debemos es de manera colaborativa, tener nuestra idea de creación, aprovechar nuestra experiencia para generar casos de uso bien interesantes que generen valor. Y ya, yo puedo utilizar aquí mi chat y este chat incluso queda publicado acá en una URL y ya esto es como si tuviera una base de conocimientos. Ya yo copio esta URL acá y comienzo a tener mi chatbot. Aquí lo publico y ya puedo utilizar esa base de conocimiento. En este caso es la misma base de conocimiento de las tres fuentes que les comenté anteriormente. Y, y ya puedo conversar con él y trabajarlo. Les agradezco cualquier pregunta que tengan con mucho gusto. Sé que de pronto en el chat ya hay algunas. Voy a comenzar aquí a mirar. Gracias. Bueno, Dimas abrió. En efecto, tenemos varias preguntas, Fabián. Con gusto. Vamos con la primera de Omar Márquez. Hola, ¿has realizado integraciones no nativas con estas herramientas de automatización? Por ejemplo, con Odoo. Por ejemplo, con Odo. No, con Odo específicamente no, pero fíjense que aunque yo mostré algunas automatizaciones que utilizaban algunos servicios, digamos, conocidos, igual este tipo de herramientas permiten la comunicación a través de API, lo cual significa que si yo tengo un aplicativo incluso propio y que tenga una API disponible como un servicio, yo la puedo conectar a este flujo. Entonces van a encontrar normalmente en este tipo de soluciones un nodo que se llama API o el llamado a una API, sea para recibir de esa API una información al momento en que se ejecute, o sea para entregar esa API información que sale del flujo y lo puede integrar. También hay otro tema que se llama webhook que permite también integraciones. Entonces seguramente no solamente Odoo, sino cualquier otro tipo de aplicativo, la idea es que sea lo más abierto posible. Entonces esto funciona con esas fuentes o servicios abiertos como API para poder integrar incluso una aplicación propia que el negocio tenga hoy en día, y eso resulta en una cantidad de posibilidades interesantes para esos casos de uso. Entonces normalmente todas esas automatizaciones de controles que a veces nos imaginamos qué chévere sería sacar del ERP, del módulo de asientos de diario, la información, lo vamos a poder hacer y que luego voy a pedir que revise algún fraude en cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá realmente la creatividad es lo que tenemos que seguir habilitando como auditores. Creatividad más experiencia y luego miramos qué herramienta de la IA nos sirve para eso. Una de las conclusiones es, hoy en día hay más herramientas de IA que soluciones. Las soluciones son las que hacemos nosotros. Ese es el trabajito que nos toca hacer ahorita colaborativamente.
Excelente, muchas gracias, Fabián. De verdad que sí. Bueno, la verdad, sin desperdicio de principio a fin, entraste directamente en los casos prácticos, cosas que estamos seguros de que los participantes lo apreciarán bastante. Hay algunas preguntas aquí, vamos a ver si podemos lograrlo en aras del tiempo y por supuesto también de respetar tu tiempo, ¿no? Hay una pregunta acá. Los datos tienen que estar en un solo archivo, cualquier tipo de archivo, o pueden usar varios, o puede usar varios archivos. Entiendo que se refiere a uno de los primeros casos de uso, ¿no? Se pueden utilizar varios archivos. Por ejemplo, en el caso de la gente, que vimos en ChatGPT, puedo agregar varios Exceles. O incluso algo interesante que en algún momento he hecho es que puedo agregar un Excel y puedo agregar un PDF y decir que verifique el estándar que está en el PDF si se cumple en la prueba o en la muestra, perdón. Entonces puedo utilizar varios archivos como referencia y otros como los datos con los cuales voy a trabajar. Lo mismo sucede con las automatizaciones. También puedo cargar para que la gente trabaje con varios archivos, con varias fuentes. Así es. Aquí tenemos otras preguntas y vamos sacándolas poco a poco. Sí, vamos a la siguiente. Interesante, vamos a ver. Interesante que maneja información y artículos en tiempo real. Sin embargo, se debe ser cuidadoso con la cantidad de fake news en la actualidad. Así es, en ese caso, por ejemplo, de los RCS, que imagino que es con respecto a ese caso de uso, la idea es tomar RCS oficiales de fuentes confiables. Entonces, un periódico, no sé, de New York Times o un periódico financiero de nuestro país que tenga buena reputación o internacional, la idea es que todo partiría de la fuente, porque él no busca de manera libre en Internet. En ese caso de uso yo le daba la fuente específica y no le estoy diciendo que vaya a la web a buscar cualquier cosa que sea un riesgo emergente para mí, porque él podría estar alucinando. En este caso, él toma las noticias específicas que yo le di allí. Por lo tanto, la idea sería asegurar las fuentes que queremos, con las cuales queremos trabajar. Y así el ejercicio será mucho mejor. Lo que he visto en implementaciones es que entre más generalista sea como el caso de uso, no funciona tan bien. Entre más específico es el caso de uso y con información más específica, el caso de uso tiene mayor probabilidad de éxito. Entonces, en este caso, la fuente tiene que ser bien específica. Luciano nos pregunta, ¿cómo nos aseguramos de que la información de la empresa que usemos en estos AI no se comprometa en la confidencialidad? Eso es bien importante. Recomendaciones rápidas. Primero, que utilicemos herramientas corporativas, que hayamos tenido una suscripción corporativa, que hayamos revisado con debida diligencia el contrato de servicios, que nos aseguremos que no vayan a utilizar nuestra información para alimentar o entrenar a estos modelos. En dónde va a estar esta información, en qué infraestructura, en qué zona, en qué región, en qué país, que nos respete todos los temas de protección de datos y otros. Es muy similar a todo el ejercicio que hemos venido haciendo los 10 últimos años con la nube. Aquí no es muy diferente y van a venir otras tecnologías. Aquí simplemente es hacer un buen análisis de riesgo de esa implementación, pero aquí lo clave es tener un ambiente cerrado. Es decir, estos fabricantes de LLMs permiten que uno tenga una suscripción corporativa, no personal, ni tampoco libre, que la utilice para hacer este tipo de implementaciones. Y obviamente leer el contrato y si el contrato representa, digamos, una adversión no negativa ante el riesgo que tenga como organización, simplemente ese no es el fabricante con el cual yo debería trabajar. Entonces ya es una revisión que habría que hacer de la implementación. Incluso el caso más cerrado que podría tener es, como le decía, que ni siquiera lo utilice en la nube, que hay algunas herramientas que me lo permiten tener instalado en mi sitio, en mis
servidores, incluso impidiendo de que ese servidor vaya a internet. O sea que nunca ni siquiera va a buscar información por fuera, sino que va a trabajar es con la base de conocimientos que yo le he dado. Entonces es una forma también de mitigar riesgos, ¿no? Excelente. Jenny, Bien. Jainer Verdún nos pregunta, perdón, Dima, es que aproveché que estaba acá mismo. ¿Es aplicable para análisis de correos electrónicos, por ejemplo, un buzón de soporte técnico, helpdesk o generar cartas de requerimiento y correos automatizados según el área que corresponda? Sí, se puede realizar. Ese es un caso de uso que es muy práctico y también es común ya hoy en día. Muchos de estos temas son muy nuevos para nosotros y hay como algunas comunidades que están avanzando y ya uno puede encontrar algunas plantillas, Jainer, que son libres. O sea, libres me refiero es al diseño de la plantilla, ya luego tú la tomas y haces tu implementación. Lo increíble acá es que ya hay nodos, por ejemplo, para diferentes servicios de correo. Ya hay nodos porque te pueden leer de un Gmail corporativo o de un Microsoft Azure o de cualquier herramienta de correo. Entonces tú lo integras allí en tu flujo y le dices cada vez que llegue un correo electrónico, revise, entrégueselo al LLM, analice y él ya puede hacer el escalamiento de manera automática. Me explico. Coloco el nodo, lo conecto al correo electrónico y eso funciona como un disparador, como un trigger. Que cada vez que llega un correo nuevo, él dice, ok, llega un correo nuevo, que puede ser, como dices tú, un caso de soporte técnico, etcétera. Él analiza el caso y de acuerdo a lo que tú ya le hayas colocado en el prompt y decir, los casos que tengan que ver con esto son tipo uno, estos son tipo 2, tipo 3 y luego los que son tipo uno envíalo a este correo. Entonces le colocas ahí el nodo que es un tool y le vas a colocar a quién va dirigido. O e incluso lo más interesante es que podrías decirle que cree los tickets de una vez. Entonces eso está disponible. No es algo que requiera tampoco de desarrollo. Esos nodos ya existen. Excelente, muchas gracias, Fabián. No sé si tienes más preguntas por tu parte, Dimas. Aquí hay Bueno, una interesante, el día, dame un segundo. ¿Dónde es dale. posible formarse para para manejar herramientas de IA para la auditoría? ¿Tienes alguna recomendación que puedas darles? Sí, yo creo que actualmente, más que recomendar cursos o sitios específicos, es que hay demasiada información de libre consulta. Eh, por ejemplo, en el tema de automatización, yo mostré dos herramientas que son Make, que es NIN o N8N. Hay otras como Zapier, AWS, los que están trabajando con Amazon, también hay una que permite construir agentes con Amazon y también Google tiene una plataforma que permite construir agentes. Hoy en día, si buscamos cursos de libre acceso de cada uno de estos fabricantes o generadores de soluciones, vamos a encontrar varios de estos cursos disponibles. Son muy buenos, muchos en español y recomiendo inscribirse en algunas comunidades que las podemos encontrar, por ejemplo, en LinkedIn u otras, en donde son comunidades que incluso todas las semanas, ciertos días de la semana, dan cursos libres y cursos libres para personas que no somos especialistas, ni siquiera que somos técnicos, sino que estamos dando los primeros pasitos en este tema. Entonces, busquemos esas comunidades y hagámonos miembros ahí, que es solamente hacer la solicitud y con eso comenzamos a hacer los primeros pinitos. Excelente, muchísimas gracias, Fabián. Mira, la verdad es que ahí llegan, hay mensajes también de felicitaciones, agradeciéndote por tu disposición y además por los conocimientos impartidos. Eso último, sobre todo que tú comentas, me parece bien interesante porque
uno no se cansa de repetirlo. Y es que este tipo de conocimientos no son solamente para técnicos, auditores informáticos, ¿verdad? Sino que también pueden ser, están al alcance también de auditores, digamos, de negocio, ¿cierto? Correcto, así es. Y ahorita Entonces, nada, la pues ahí gran está. tarea es Sí. ser replicadores de esto. En mi caso personal me lo coloqué como objetivo. He tratado de estar en la mayoría de conferencias que me sean posibles porque creo que podemos lograr un gran paso en Latinoamérica utilizando muy bien este tipo de tecnologías y en los próximos 5 años tener un diferencial que permita fortalecer nuestras economías, nuestros conocimientos y qué mejor que estos espacios que brindan ustedes para compartirlo. Ahí quedaron varias preguntas en el chat. Yo no tengo ningún problema en responderlas, pero ya sería abusar del tiempo de ustedes. Me la pueden también igual pasar por correo o si quieren seguir y el público aplaude y dice que sigamos 10 minuticos más, por mí no hay ningún inconveniente. Bueno, no sé. Seguimos, seguimos, Fabián. Si tú quieres Sigamos, seguir, porque es que esas seguimos. preguntas no están en el Q&A, sino están en el chat directamente. Y esa creo que no las... Exacto. Yo estoy tomando nota, no he terminado de tomar nota, Fabián. Hay preguntas Continúa, por todas continúa. partes, Fabián. Sí, sí, Por todas partes hay es preguntas. mucho, la verdad es mucho material. Es como dice un amigo que hoy fue por intravenosa, eh, todo lo que trajimos, pero créanme que realmente el tema es hoy mirar oportunidades y todos en conjunto y apoyándonos como colegas vamos a comenzar, otros a seguir atravesando este camino. Hay mucho por delante. Lo importante es ver que ya hay cosas, porque a veces el tema se le vuelve a uno demasiado abstracto y uno dice, pero ¿cómo aplico esto a mi auditoría? ¿Cómo aplico a mis pruebas? Etcétera. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se puede hacer. Bueno, mira, tú lo pediste, Fabián. Aquí va otra pregunta. Mira, Sí, hay María varias ahí. Carolina, del chat. Esta viene del chat. Buenas noches, Fabián. Por aquí, María Carolina de Clínica Santa Sofía. Si quisiera evaluar los riesgos y acciones requeridas de un contrato o documento de cualquier acuerdo, ¿podría utilizar el de Make o el de Notebook KLM? ¿O cuál sería la más apropiada? Mira, a nivel de implementación rápida, como más ágil y menos técnica, Notebook LM te serviría muy bien. Y ahí puedes subir los contratos en PDF y hacerles unas preguntas que poco a poco tú vayas mirando cuáles responde mejor, etcétera, y efectivamente vas a poder revisar riesgos en contratos, dándole un buen contexto también, porque él tiene también memoria. Entonces te recomiendo primero que no lo utilices en la versión free, sino que te puedes hacer una suscripción. Ojo que yo no soy vendedor de ninguna de estas herramientas, ni trabajo ni siquiera como consultor de estos temas. Es un tema más un hobby a nivel personal que tengo ahorita. Eh, pero esa la puedes utilizar primero con la suscripción y luego le cargas el contrato y le puedes cargar también otro PDF en donde estén los temas que quieres revisar de ese contrato, para que no lo estés incluyendo en el prompt cada vez que vayas a preguntar, sino a este contrato que acabo de subir o el contrato llamado tal, aplícale las verificaciones que están en el archivo tal y él te lo va a hacer y lo vas entrenando entre comillas, es decir, cuando haga algo que no está bien, le dices, no, esa respuesta no es la que espero, lo que espero es esto, y vas cada vez mejorándolo, mejorando. La otra parte de la respuesta, sí, lo podemos hacer con las herramientas de automatización también. Y ahí podemos cargar el contrato. Por ejemplo, alguna automatización que yo probé, porque obviamente el universo es grande ahí, es que él es capaz de leer cuando uno guarda un archivo nuevo en una carpeta. Es decir, que yo subiría el archivo del contrato a la carpetica y la automatización está escuchando ahí. Yo todas aquí las corrí, o sea, le di play, ¿cierto? Pero esa automatización no la puede dejar escuchando. Entonces apenas el nodo que está escuchando verifica y mira que hay un archivo nuevo, él lo toma y luego ya sigue el ciclo y del flujo, perdón, y dentro de ese flujo ya le envía el archivo
al ChatGPT o a Cloud o a cualquiera, porque tienen varios, Grok o Gemini, y ahí le dices que te haga tu análisis del contrato, los riesgos, etcétera, y que te lo envíe al correo, o que te genere un Word, o que te genere algo y te lo deje en otra carpeta. O sea, todo eso se podría hacer sin ningún inconveniente. Entonces, de esa manera, fíjense que yo podría no solamente tomar una muestra de una compañía grandota que nos ponen a auditar a veces, que puede tener fácilmente 1000 contratos, yo podría tomar una muestra grandota, no la que mi capacidad y las horas tengan, ¿no? Excelente, muy bien, gracias. Hay una pregunta acá en el chat de Jonaikel Angulo. ¿Podrías decirnos la inteligencia artificial que tú usas? Yo realmente utilizo varias. Las que más he utilizado son Cloud, Gemini y ChatGPT en estos casos de uso. Utilicé también DeepSeek, pero esa no la utilicé en la versión en la nube, sino que hay una forma de bajarla y tenerla en tu equipo, ¿sí? Es otra opción. Realmente, incluso les recomiendo aquí en el chat, hay algo que se llama Chat Hub. Se escribe así, si no estoy mal, ahí le escribí en el chat. Ustedes entran a Chat Hub y eso le permite utilizar al mismo tiempo varios LLMs, es decir, varias inteligencias artificiales. Entonces tú le puedes, por ejemplo, enviar un prompt, analízame estos asientos de diario para ver si hay fraude, ta, 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 ta. Y le colocas el archivo de Excel y le dices que te lo haga con Cloud, que te lo haga con GPT, con ChatGPT, que te lo haga con Gemini, te lo haga con DeepSeek, y así tú puedes verificar cuál funciona mejor. No todos, o con Copilot, por ejemplo, que es muy corporativo también, no todos funcionan bien para todo. Eso es algo que también uno poco a poco va aprendiendo. Entonces, al final, primero pensemos en el caso de uso y después probemos. El reto que estamos teniendo en algunas compañías que se casaron con la inteligencia artificial y después veo que voy a inventar. O sea, lo hicimos al contrario. Primero es probar y después mirar cuál nos está dando los mejores resultados. Entonces, pero son muy similares. Hoy en día no puede decir que hay una gran brecha entre un modelo y otro. Normalmente todos generan muy buenos resultados. Hay que mirar es cuál para tu caso de uso genera, o los casos de uso de auditoría generan mejores resultados. Excelente, muy bien, muchas gracias, Fabián. Bueno, aquí hay otra pregunta, una de las finales. Bueno, hay muchas felicitaciones nuevamente también, Gracias a todos. Fabián. De Amarilis Requena. Buenas noches. En el caso de uso que explicaste sobre los contratos, ¿es posible hacerlo sin salir a la nube? Sí, si implementamos, por ejemplo, NIN o N8N, uno puede bajar el código fuente e implementarlo en tu propio servidor. Y de esa manera los archivos siempre estarán en tus servidores, que puede ser on-premises o en tu nube privada, y trabajar el flujo de trabajo o tener el flujo de trabajo allí. Y los archivos nunca van a estar en la nube. La otra opción, que es como intermedia, es que fabricantes como Microsoft Azure, Google, AWS, cuando tú tienes de pronto ya servicios de nube contratados con estos grandes de procesamiento de información, ellos ya tienen estos servicios o similares de creación de flujos, lo tienen como un servicio que tú puedes comprar en esa infraestructura que ya tienes. Y como esa infraestructura es como en la nube privada, a pesar de que está en la nube, no va a estar pública, es decir, a cualquier persona, sino que la vas a poder utilizar dentro de tu ambiente corporativo, un poco más cerrado. Entonces serían como las dos opciones que podríamos para estar menos abiertos ahí. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Fabián. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho, Fabián. Estuviéramos aquí toda la tarde, noche, haciéndote consultas y preguntas, porque de verdad que los casos de uso están bien, bien interesantes. Y bueno, nada, no me queda más sino agradecerte en nombre del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, por abrir de tan interesante manera este ciclo de webinars
en el marco de nuestro Congreso Anual de Auditoría Interna. Entonces, te agradecemos mucho en nombre, por supuesto, de todo el instituto, como decía. Y nada, esperamos tenerte o contar contigo en una próxima ocasión. ¿Ok? Con mucho gusto a todo el comité organizador, a la directiva y a todos los asistentes. Por favor, animen a todos sus colegas, a los que no se han inscrito todavía, a estar presentes. Todavía tienen tiempo. Los colegas que van a estar exponiendo son espectaculares. Conozco a varios de ellos. Después ahí tras bambalinas hablamos. Lástima que no voy a estar en el presencial este año, lamentablemente, porque no puedo, pero sí sería chévere encontrarnos allá y compartir conocimiento entre todos. Muchas gracias por la invitación, son muy amables. Gracias, 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 Fabián. Bueno, queríamos aprovechar brevemente antes de terminar la jornada de hoy, la primera de los 4 webinars que vamos a tener en el marco de nuestro Congreso Anual, para comentarles que el día de mañana vamos a estar hablando sobre el estado de la profesión de la auditoría interna, el estado de la profesión de la auditoría interna y quién mejor para explicárnoslo que Fabio Pimpao. Fabio, él es director de certificaciones profesionales y desarrollo de exámenes del Consejo Global del Instituto de Auditores Internos global con sede en Estados Unidos, ¿no? Mañana lo conoceremos mucho mejor, por supuesto, pero él mañana nos va a estar hablando del estado de la profesión de la auditoría interna, así que no se lo pierdan, eso es mañana a las 6 de la tarde, nuevamente. Entonces, bueno, no nos queda otra sino despedirnos, ¿no? Hasta el día de mañana. Algunas palabras para despedirnos, Ofelia. Sencillamente, gracias. Qué audiencia tan bonita tuvimos en la tarde de hoy. Todas las personas interesadas y congregadas escuchando a Fabián, que no tenía sino, bueno, puras cosas de altura, de punta que compartir con nosotros. Si esto es el comienzo, no les cuento lo que sigue. Espérennos Imagínate. mañana y con gusto les acompañamos. Y apenas estamos calentando los motores. Ah, muchísimas gracias. Allí está Yola, está Gle, muchas gracias. Eh, a Lady, muchas gracias también en la parte técnica. Y bueno, está también nuestra presidenta Jenny Rodríguez, que junto con el equipo nos ha acompañado la tarde y noche de hoy. Entonces, nos vemos el día de mañana, colegas. Hasta luego. Buenas noches. A Buenas tus noches a Feliz maletas, todos. noche para Fabián, te todos. esperamos acá. Ya te tomamos la palabra. Gracias, Fabián. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Fabián.